Autosuficiencia. La palabra autosuficiencia se deriva del latín autos, que significa por sí mismo, y suficientia, que significa facultad de poder conseguir alguna cosa. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que autosuficiencia es la capacidad que tiene una persona de lograr algo por sí misma, o como el estado o condición de quien se basta a sí misma. En referencia al carácter y fortaleza de una persona, la autosuficiencia es el estado anímico y emocional que hace que la persona no dependa de otros, sino que pueda llevar adelante las diferentes situaciones de su vida por su propia cuenta, que demuestra que puede valerse por sí misma para avanzar en la vida, manejándose con sus propios medios para vivir de manera independiente o realizando diferentes esfuerzos que tienen que ver con enfrentar conflictos, obstáculos de manera individual y sin recurrir a la ayuda de otros. Pero bastarse a sí mismo trae también consecuencias negativas, porque no es cierto que los seres humanos pueden ser totalmente autosuficientes, ya que en algún momento no podrán tratar con algo por sí mismos, ya sea una labor sencilla o una necesidad emocional. Definitivamente tendrán que pedir ayuda de alguien para que los auxilie. Y esto es una verdad absoluta e irrefutable. El ser humano por sí mismo no puede ser 100% autosuficiente. Los seres humanos en general estamos acostumbrados a reaccionar y afrontar situaciones en donde podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, apoyándonos en nuestra propia prudencia, es decir, actuando autosuficientemente, creyendo que nos podemos bastar por nosotros mismos sin recurrir a la ayuda de otros. Y tristemente, muchos hijos de Dios, nacidos de nuevo, siguen este patrón de hacer las cosas por su propia cuenta, apoyándose en su propia prudencia, creyendo que se pueden bastar por sí mismos sin recurrir a la ayuda de otros, inclusive sin recurrir a la ayuda de Dios, actuando independientemente de Él, lo que impide que experimenten en sus vidas todo lo que Dios ha diseñado y ha preparado para cada uno de ellos. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye sobre cómo reaccionar y afrontar situaciones en donde podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta o reconocer que el primer paso que debemos dar es buscar a Dios y el segundo, orar para pedir dirección en forma específica en busca de una respuesta precisa. En 1 Crónicas, capítulo 14, versículos del 8 al 17, encontramos un precioso relato donde David derrota a los filisteos, que dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos
y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió a mis enemigos por mis manos, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Así que cuando oigas venir el estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gaabón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Haciendo las cosas por su propia cuenta. En 1 Crónicas, capítulo 14, versículo 2 leemos: y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. David había sido bendecido por Dios para ser rey de Israel, colocándolo en una posición preeminente. Y ni bien había recibido David la bendición de ser rey, David tuvo que enfrentar un problema. Y veamos cómo enfrenta el problema David. En el versículo 8 leemos que, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y David, cuando lo oyó, salió en contra de ellos. David había sido exaltado por Dios, pero luego se dio la vuelta y descubrió que el enemigo estaba detrás de él. ¿Cuál fue la primera reacción de David según el versículo 8? Dice: y cuando David lo oyó, salió contra ellos. La primera reacción de David fue ir a la guerra con los filisteos. Pero de repente se recuerda que aún no había orado, aún no había consultado con Dios, que estaba haciendo las cosas por su propia cuenta. Es ahí donde hace un alto y ora. En 1 Crónicas, capítulo 4, versículo 10, David reconoce que estaba actuando por sí solo, apoyándose en su propia prudencia, es decir, haciéndolo independientemente de Dios. Porque recordemos que esta situación que David enfrentaba de guerra no era la primera. David ya había peleado y había obtenido la victoria sobre los moabitas, sobre los amalecitas, sobre los de Soba, sobre los sirios, sobre los edomitas, tal como lo relata 2 Samuel capítulo 8, versículos del 2 al 14.
De modo que fácilmente David podría decidir usar su experiencia en guerra para hacer frente a esta situación, como fue su primera reacción registrada al final del versículo 8, cuando él lo oyó y salió en contra de ellos. Pero David se contuvo. Más bien, luego de ver cómo los filisteos se extendieron por el valle de Refaim, recapacitó y prefirió acudir al Señor en oración para hacerle dos preguntas. La primera, ¿subiré contra los filisteos? Y la segunda, ¿los entregarás en mi mano? En otras palabras, David le está preguntando a Dios, ¿debo seguir adelante? Creo que puedo hacerlo. Pienso que debería hacerlo. Estoy planeando hacerlo, pero ¿es lo que tú quieres que yo haga? ¿Debo ir contra ellos? Y Jehová le respondió las dos preguntas diciéndole, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Debemos usar el sentido común espiritual, es decir, no vivir independientemente de Dios, siguiendo nuestros impulsos humanos. No debemos confundir la fe con la confianza en nosotros mismos, o con el atrevimiento, o con la presunción, o con la temeridad, o con la compulsividad, porque esto significa que estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia en vez de ser llevados por la voluntad de Dios, en vez de seguir las instrucciones de Dios y no violar flagrantemente el principio con promesa contenido en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No nos confundamos. Lo que a veces nosotros vemos como fe, no es fe, sino actitudes naturales impulsadas por el carácter de las personas. Por supuesto, cada uno de nosotros poseemos una manera particular de reaccionar frente a una situación y una forma de expresar esta manera de reaccionar que nos caracteriza y hasta nos identifica. Sin embargo, como cristianos, nuestra manera habitual de reaccionar debe ser confiar en el Señor y asegurarnos que estamos actuando según sus instrucciones. Las situaciones y sus circunstancias pueden irse de nuestras manos, pueden desbordar nuestras capacidades, pueden salirse de control. Y esto pasa cuando como hijos de Dios no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Porque como hijos de Dios debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, tal como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Además, también debemos estar plenamente conscientes que estamos en una lucha espiritual constante y continua, que tenemos un adversario, el diablo, que busca ansiosa y apresuradamente destruirnos, como lo dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Y estar plenamente conscientes
que esta lucha también es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y que la lucha se lleva a cabo en las regiones celestes, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces, si Dios es espíritu, si luchamos contra seres espirituales y de maldad, y la lucha es en las regiones celestes, la más sencilla conclusión lógica de la reflexión es que debemos acudir a Dios porque Dios es espíritu. Y esto lo dice Juan capítulo 4, versículo 24. Que debemos luchar espiritualmente contra quienes debemos luchar, que son contra seres espirituales. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14, y Efesios capítulo 6, versículo 12. Que debemos luchar espiritualmente en los lugares celestes, que es el lugar correcto donde se está llevando a cabo la batalla. Y eso lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque también la morada de Dios está en los cielos, como lo dice Primero Reyes capítulo 8, versículo 43, Mateo 6, 9 y Hebreos capítulo 9, versículo 24. Y en esta lucha espiritual, nuestra principal arma espiritual para obtener la victoria es la oración. No es por nuestra propia prudencia. No es por nuestros propios medios ni por nuestra propia experiencia. No es en contra de quién debemos nosotros si creemos que debemos pelear en este mundo, porque tampoco la lucha es en el mundo natural. Ahora sí hace sentido por qué cuando nuestra relación con el Señor es muy cercana y de intimidad, es muy frecuente que tan pronto recibimos una bendición, algo malo aparece para complicarnos la vida, para que no disfrutemos de lo que Dios nos está dando y lo que Dios nos tiene preparado. Porque la Biblia dice que el enemigo como ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Y eso está en Juan capítulo 10, versículo 10. Eso mismo le pasó a David. Él había sido bendecido por Dios para ser el rey sobre todo Israel. Dios lo había colocado en una posición preeminente. Y ni bien había recibido de Dios todo eso, ¡pum! David tenía que enfrentarse a los filisteos que subieron a buscarlo. Y eso está en 1 Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Por eso es importante hacer un alto y orar. Porque al hacer un alto, reconocemos que a pesar de nosotros y de nuestra capacidad natural para hacerle frente a las situaciones adversas y complicadas que aparecen en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios y luego orar. Porque en la estrategia para la batalla espiritual, la oración es nuestra principal arma para obtener la victoria. La oración repetida, constante, perseverante e integral es la clave, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración
y súplica. Orar específicamente. Una de las muchas razones por que nuestras oraciones no pasan del techo es porque son tan generales. Oraciones que en lugar de ser una expresión de fe, son una expresión de incredulidad, porque estamos acudiendo a Dios solo para pedir cosas que Él de por sí ya hace por cada uno de nosotros. Con demasiada frecuencia hacemos oraciones generales cuando la respuesta que necesitamos es una respuesta puntual y específica. Si queremos respuestas específicas a nuestras oraciones, debemos orar en forma específica, tal como Dios nos lo deja claro. En 1 Crónicas capítulo 14, versículo 10, cuando vemos que David oró en forma específica la primera vez. Y cuando la situación se volvió a complicar, en 1 Crónicas capítulo 14, versículo 14, David oró por segunda vez y oró también en forma específica. Si queremos respuestas específicas a nuestras oraciones, también debemos tomar en serio nuestro tiempo de oración. Suspender todas nuestras ocupaciones para buscar a Dios. Doblar nuestras rodillas y orar específicamente de acuerdo a su palabra y de acuerdo con su voluntad. Otra razón por la que muchas de nuestras oraciones no pasan del techo es porque lo buscamos después de que ya estamos en dificultades y en medio de problemas. Debemos acudir a Dios primero. Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, no el segundo, no el tercero, ni mucho menos el cuarto, ni el último. Y debemos acudir a Él en oración, porque nuestra oración es nuestra expresión de fe en Él. Nuestra oración es el medio divinamente aprobado para acercarnos a Él, para hablarle, para compartirle lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, con la plena convicción de que Él nos oye, nos comprende y que puede ayudarnos. La Biblia dice en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, que el primer gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice, para que en todo, es decir, Jesús tenga la preeminencia, el primer lugar. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33, la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Aunque sabemos que Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas, no terminamos de conocer, ni de comprender, ni de discernir que nosotros tenemos limitaciones porque somos seres finitos, que Dios es el todo en todo y por lo tanto Dios es autoexistente y es el único autosuficiente y que no tiene ninguna limitación.
que Dios sabe lo que fue, lo que es y lo que será. Y también sabe lo que pudo haber sido. Que Dios tiene el poder, que Dios tiene la autoridad para hacer según su voluntad en el ejército del cielo como en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Como lo dice Daniel capítulo 4, versículo 35. La oración es importantísima para Dios. La oración es mucho más importante para nosotros. Por eso, acudamos a Dios primero y oremos. Y oremos sin cesar. Oremos en todo tiempo. Oremos en todo lugar y oremos específicamente. Dios es el único que puede responder a tu pregunta: ¿qué pasaría si? Porque Dios es el único que tiene toda la información sobre ti. Dios es el único que tiene toda la información de lo que estás viviendo. Entonces, es evidente que Dios tiene más información que todos nosotros juntos. Dios no solo te puede decir qué hacer, sino también te puede decir cuál será el resultado. Debemos conocer, debemos comprender, debemos discernir el valor de orar para comunicarnos con Dios, como lo hizo David, que cuando oró recibió respuesta de Dios. Le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Dios no solo le dijo a David qué hacer, sino también le dijo cuál sería el resultado. Imaginemos que nosotros recibimos la información precisa para poder enfrentar situaciones en nuestra vida. Eso nos da a nosotros la seguridad de poder seguir adelante con confianza y con certeza. Y esta es la razón por la que Jesús no hacía nada sin primero consultarlo con su Padre. Qué hermosa enseñanza para nuestras vidas. Si el Hijo de Dios, que es Dios, consultaba con su Padre antes de hacer cualquier cosa, cuanto más nosotros tenemos que consultar a Dios antes de hacer cualquier cosa. Hoy en día, Dios nos habla principalmente a través de su palabra y por su Espíritu Santo, tal como lo dice en Éxodo capítulo 24, versículo 12, Lucas capítulo 16, versículo 29, Juan capítulo 14, versículo 26 y Juan capítulo 16, versículo 13. No importa cómo Dios decida hablarnos. Nosotros debemos mantenernos firmes ante la verdad de que si lo buscamos, lo encontraremos, y que si acudimos a Él, Él nos oirá, nos comprenderá y nos ayudará. La lección que debemos aprender del relato de David y su batalla contra los filisteos es que no debemos actuar por nosotros mismos, que no debemos vivir independientemente de Dios siguiendo nuestros impulsos humanos, que no confundamos la fe
con la confianza en nosotros mismos, con el atrevimiento, con la presunción, con la temeridad, con la compulsividad, porque esto significa que estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Y esto hace que nosotros violemos flagrantemente principios de la palabra de Dios que tienen promesa, en lugar de actuar llevados por la voluntad de Dios, siguiendo sus instrucciones y guiados por el Espíritu Santo. Que debemos buscar en oración antes de dar un paso. Que la oración es el medio por excelencia para acceder a Dios inmediatamente, con confianza, y sabiendo que tendremos nosotros autoridad para poder hacerle frente a cada situación que se nos presenta en nuestra vida. Que debemos buscar la dirección precisa de Dios antes de considerar natural, atenta y detenidamente los pro y los contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla. Al igual que David, descubriremos que las cosas transcurren mucho mejor de esta manera y recibiremos las respuestas específicas y completas a nuestras oraciones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por dejar registro de estas historias tan maravillosas en tu palabra que nos muestran, Señor, con claridad cómo tú has actuado en forma tan precisa en momentos tan difíciles que pudo haber enfrentado una persona. Hoy, Señor, queremos tomar esa historia y, Señor, decirte que muchas gracias, porque entendemos que tú nos quieres bendecir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre, que tú tienes preparadas riquezas en gloria para cada uno de nosotros, que ya las preparaste. Y, Señor, que lo que necesitamos es tener una relación íntima contigo para que tú, Señor, puedas ser propicio a cada uno de nosotros. Y, Padre, gracias, porque hemos aprendido que cuando tú bendices, también van a venir situaciones que nos van a querer apartar de esa bendición, pero nos has dado el ejemplo ahora para que aprendamos que no debemos actuar por nosotros mismos, que a pesar de sentirnos nosotros con la capacidad, la experiencia, el conocimiento y el valor para hacerlo, tenemos que primero acudir a ti, porque nosotros necesitamos de ti, porque aunque creamos que somos autosuficientes, no lo somos, porque el único autosuficiente eres tú. Perdónanos si en algún momento de nuestras vidas hemos vivido siendo autosuficientes y dejándote a ti a un lado. Y permite que a partir de hoy nosotros podamos reconocer que las capacidades que nos diste, que el conocimiento y las experiencias servirán no solo para nuestras vidas, sino para bendecir a otros y para expandir tu reino, siempre y cuando, Señor, tú seas el primero en nuestras vidas y estemos actuando de acuerdo a tu palabra y conforme a tu voluntad, Padre. Y específicamente, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, el poder que hay en nosotros, Señor, sea aumentado día a día y que nosotros podamos, Señor, vivir en este mundo de acuerdo a tu voluntad, con la autoridad, con el poder y con las bendiciones que tú tienes preparadas
para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.